Buenos días, estamos con Rubén Merenfeld, quien es presidente de la Sociedad Anticancerosa. Ustedes han oído hablar mucho de él porque hemos tenido el famoso maratón, el famoso programa donde todo el mundo da todo lo que puede para luchar contra el cáncer. Unidos contra el cáncer. Unidos contra el cáncer. Pero resulta que además es un gran divulgador. Y si algo da terror, porque no lo conocemos, y todos lo tenemos, y las estadísticas son cada vez mayores, es el cáncer. Así que un día él me contó que uno de sus hijos le dijo, pero papá, ¿para qué tú vas a la televisión si vas a decir siempre lo mismo? Resulta que esas respuestas, más o menos las mismas que hacemos las personas a los divulgadores, son las que nos tranquilizan por un ratito. Es que además el doctor Merenfeld, la última vez que conversamos, nos dijo una cosa que no había dicho antes, por cierto, sí, y es que el cáncer se ha convertido en un problema de salud pública. De salud pública, sí. Ese es un planteamiento nuevo. Correcto. ¿Por qué? Bueno, porque hasta hace algunos años, un par de décadas, porque al fin y al cabo en salud pública no se cuenta por años, sino por décadas, habían otras enfermedades que ocupaban lugares importantes como causa de muerte o incidencia. Existía el paludismo, existían enfermedades infecciosas, la tuberculosis y otras enfermedades. Ahora, todas estas enfermedades son consideradas y eran consideradas como enfermedades de salud pública, o enfermedades de... Por la incidencia por grande. La incidencia y por el volumen pues, de pacientes que... De muerte. De muerte. Ahora bien, todas estas enfermedades han sido controladas o están siendo controladas. La tuberculosis prácticamente está desapareciendo. Todavía existe, pero ya no en la escala en que representaba décadas atrás. Las enfermedades infecciosas. Antes la gente se moría de pulmonía doble. Hoy en día eso es extraño, sí, que alguien pueda... De manera que por eso es que el cáncer se ha convertido en problema. Las otras enfermedades han ido decayendo, mientras tanto que las enfermedades degenerativas han ido subiendo, entre ellas el cáncer, y por eso, por su alta incidencia... Subiendo porque la gente vive más tiempo. Por dos motivos. Primero, porque las otras enfermedades han ido desapareciendo, y segundo, porque la gente vive más. El promedio de vida ha aumentado enormemente. Desde el año 45, el año 50 hacia acá, podemos decir que el promedio de vida ha subido de 48, de 50 años prácticamente a 68, a 70 probablemente. Quizás en la mujer un poquito más que en el hombre. De tal manera que nosotros alcanzamos ya a los niveles de promedio de vida. Las mujeres viven más que los hombres. Las mujeres viven más que los hombres. Ah, qué buena. Eso es lo que tú dices es muy interesante. Entonces, al vivir una persona en vez de 50 años, 70, esos 20 años adicionales son años de riesgo de cáncer. Años de mayor riesgo de cáncer, puesto que no le va a dar raro una gastroenteritis, raro una pulmonía, todas esas cosas serían combatidas y las otras más difíciles. Exactamente. ¿Cuál es la incidencia del cáncer en Venezuela? Si tomamos, no existe una cifra absolutamente definitiva, porque eso requiere un registro enorme, costoso, y sabemos muy bien la situación de poder llevar este control. Sin embargo, si aplicamos el promedio que señala la Organización Mundial de la Salud, o sea, entre 100 y 200 casos por 100.000 de población, si tomamos el promedio, son 150, y lo aplicamos a la población de Venezuela, o sea, 150 casos nuevos por año, por 100 de población total, y si tomamos en cuenta que Venezuela tiene aproximadamente unos 15 o 16 millones de habitantes, multiplicando estas cifras, nos da aproximadamente entre 25 y 27.000 nuevos casos, o casos nuevos de cáncer por año. Por año. De los cuales, hoy en día... Esos son los detectados. Los probables. Los que se presentan, o los probables... Según la estadística. Pero la estadística debe ser más bien optimista, engañosa, en el sentido siguiente. Hay tipos de cáncer en Venezuela, eso lo sé porque tú me lo has contado, que son más frecuentes que en otros países. Claro. El cáncer de la mujer en el cuello de la matriz de la mujer es común en Venezuela, no existe en Israel. Claro, existe también en Israel, pero en una frecuencia mínima, muy relativamente. Entonces pequeña. Esas estadísticas mundiales deben ser cortas con relación a Venezuela. Correcto. Si tenemos lo siguiente,
En Venezuela tenemos más incidencia de cáncer del cuello de la matriz en la mujer. Sin embargo, también en los últimos 15 años ha ido declinando, porque los programas educativos, los programas, digamos, de enseñanza médica, las clínicas de control prenatal, la cantidad de consultas de ginecología, el médico consciente hoy en día de que tiene que hacerle un examen citológico a la mujer. La mujer muy consciente que va al consultorio médico o al dispensario y dice, doctor, quiero que me hagan un Papa Nicolau o una citología vaginal. Eso ha hecho que se diagnostiquen enfermedades precancerosas, cambios celulares precancerosos, displasias, forma de cervicitis, y que se tratan a tiempo. Entonces ya esa señora seguramente no va a tener cáncer. O también puede hacer el caso de que se descubra una lesión de comienzo. Y la puedas curar. Y entonces en esa etapa logramos curarlo en un 92 o un 95%. ¿Cuál es la mortalidad del cáncer en Venezuela? Calculamos que se mueren en el país aproximadamente unos 12.000 o 13.000 pacientes por año. De lo un poco menos de la mitad. ¿Y eso en comparación con otros países es alto o bajo? Bueno, es igual a los países en desarrollo, donde las estadísticas son relativas, donde realmente, digamos, recopilamos datos, pero no tenemos un... ¿Y las curaciones? Registro. Bueno, las curaciones en Venezuela actualmente se cura el 55% de todas las formas. Fíjate que todas esas cifras que tú has dado son compatibles, ¿no? Si hay unos 30.000 nuevos casos por año, y si hay unos 15.000 muertos por año, y hay la mitad de curaciones, o sea que la mitad de los casos se curan, más o menos son compatibles las tres cifras, ¿no? Ahora, del otro grupo que no se cura, no todos fallecen ese año. Ese 45% que no se cura. No todos fallecen ese año. Entonces, naturalmente, tenemos un número de pacientes de cáncer que viven, muchos una vida útil, otros en cambio una vida desafortunadamente no agradable y con problemas. Sí. Y si acumulamos este número de pacientes de cáncer del año pasado, del año antepasado, de hace 5 años más los que tenemos este año, tenemos en este momento en el país una cantidad de pacientes con cáncer, algunos, repito, en condiciones tolerables, otros en condiciones realmente, digamos, penosos, y que son los que causan toda la problemática que estamos viviendo en los hospitales. Usted vieron en la prensa ayer que el Instituto Oncológico Luis Racetti está viviendo una crisis porque los quirófanos no funcionan, porque el hospital no está funcionando. Ese es el único hospital que tiene el gobierno, el Estado, el Ministerio de Sanidad en Caracas. Ese poco de dinero que ustedes recogen, por supuesto, es una maravilla porque es de todos para todos, pero no le sirve para las grandes cosas. Bueno, sirve para el Hospital Padre Machado fundamentalmente, que afortunadamente tiene una administración independiente. Usted sabe muy bien que está siendo atendido por monjas en la parte en la parte de personal auxiliar, está siendo atendido por personal, enfermeras auxiliares, por médicos que muchos de ellos no cobran. Y es una institución que tiene otra filosofía, es una institución de carácter filantrópico, por lo tanto su administración y sus servicios tienen otro, vamos a llamarlo tinte, otro sabor. Y el oncológico Padre Machado está funcionando normalmente, de tal manera que muchos de los pacientes que estén actualmente viendo el programa o que necesiten de la asistencia, y que sabemos que por desgracia el Instituto Oncológico Luis Racetti está pasando una crisis ya prácticamente crónica, pero con sus altibajos, por favor, nosotros podríamos, el Hospital Padre Machado podría atender un buen número de pacientes. Tú hablabas del cáncer de la mujer, Carlos, del cáncer de la mujer en el sentido del útero, pero es decir, ¿cuáles son los tipos en el hombre, en los niños, en los ancianos, matriz, seno, estómago, ¿cuáles son los más comunes? Esos que hacen del cáncer una enfermedad, un problema de salud. Exactamente. Bueno, naturalmente en la mujer tenemos el seno, o sea, los pechos de la mujer, y el útero es fundamentalmente el cuello uterino. Sin embargo, a medida que la mujer también va llegando a edades un poco más altas y no tiene por afecciones de cuello uterino, o bien porque tiene controles ginecológicos, o bien tiene condiciones de higiene mejores, hay una forma de cáncer nueva, que no es nueva, sino que está apareciendo ahora con más frecuencia, que es el cáncer del endometrio, de la cavidad del útero. Y esa también es muy fácil de detectar y es muy fácil de curar. O sea que una señora que ha pasado su época crítica de menopausia, que ya tiene 50 años, 55 años,
que ya tiene 5 años sin reglas, sin sangres menstruales mensualmente, y comienza de repente a presentar manchitas de sangre. Muchas se alegran porque creen que han retornado a la juventud, y no es así. Desafortunadamente significa que tiene algún trastorno interno en el endometrio que tiene que ser examinado. Rubén, y antes de preguntarte sobre formas de prevención, de detección precoz y de prevención y de curación, dinos también, en el caso de los hombres, ¿cuál es el cáncer más común del hombre? En el caso de los hombres, primero en Venezuela, sumando ambos, mujer y hombre, el cáncer del estómago. El estómago. Es el más común. Suman en ambos suman más del 12% de la incidencia de cáncer. Y afecta, cosa curiosa, más a los hombres y mujeres. ¿Y el síntoma de eso? La gente tiene dolor de estómago. Eso es una etapa tardía. Ya una etapa tardía. Digo, afecta más a las regiones rurales. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué? Estamos investigando. Hay un trabajo experimental que hizo la Sociedad Anticancerosa con el Hospital de Coro. En el Japón el cáncer de estómago es muy frecuente y se atribuye a la dieta. Es muy frecuente. Se atribuye al régimen alimenticio que ellos tienen. Pero es que también es frecuente, por ejemplo, en Venezuela, en los Andes. Sí, es frecuente en Coro, es frecuente en la isla de Margarita. Pero el miche no ayuda mucho. No sabemos. Digamos que en México no es tan frecuente como en Venezuela. Que comen comida picante. Mira, hay una cosa que últimamente ha salido en la prensa y que ha alarmado a la gente, porque ha habido como una especie de no querer pensar en eso, y es que a los niños no les da cáncer. Y ustedes, los cancerólogos, saben que a los niños sí les da cáncer y tienen un alto porcentaje de eso. Bueno, alto porcentaje no es un alto porcentaje en relación con la población, no. El cáncer afecta también al niño. Hay niños que nacen con cáncer, hay otros que adquieren, o digamos, el cáncer aparece en la edad, digamos, de los primeros meses o de los primeros años de la vida. Por ejemplo, los tumores del glóbulo ocular, los tumores del cerebro, algunos tumores del riñón, el tumor de Wilms, que pero la incidencia es muy Pero escasa. En realidad la incidencia global es baja. Sí. Ahora, entre las enfermedades de los niños y entre las causas de mortalidad infantil, eso es otro aspecto de la estadística, ya entonces el cáncer va ocupando un lugar alto. Antes los niños morían de disentería, de pulmonía, de otras enfermedades infectocontagiosas. Hoy en día se curan de esas enfermedades, pero existen. O sea, este concepto es muy importante, es decir, que no es que hoy en día dé más cáncer, sino de que las otras enfermedades han retrocedido, y entonces cuando alguien se enferma, pues es de esta enfermedad, cuando antes otra enfermedad mucho más común lo hubiera matado antes. El médico pediatra tiene que estar alerta en la búsqueda de ciertos síntomas. La madre también tiene que, observando a su niño cuando lo baña. Sofía, yo quisiéramos preguntarte por formas de detección precoz. Sí. Y de curación, de prevención y de curación dentro de un momento. Vamos entonces a hacer un paréntesis y al regresar vamos a preguntarle al doctor Benefeld exactamente eso, de qué cosas debemos estar todos pendientes para detectar a tiempo o prevenir un cáncer. Ya volvemos. La pantalla este sábado sensacional con la mayor constelación de figuras reunidas en un solo programa celebrando los 21 años de Venevisión. La fiesta de las estrellas. Con Camilo VI en persona. Sí, el extraordinario cantante Camilo VI encabezando la mayor fiesta del año. Bertín Osborne. El astro español que conquistó a Venezuela en persona. Paloma San Basilio. La gran cantante de Evita en persona. Laura Branigan, la creadora de Gloria en persona. Maciel, la gran artista hispana en persona. Y Al Carney, el Steve Carrington de Dinastía, también en persona. Una gigantesca constelación de figuras. Nunca antes tantas estrellas habían estado juntas y en persona. La pantalla explotará este sábado sensacional con Amador y la gran fiesta de las estrellas. Venezuela está de fiesta. Venevisión.
Para que los servicios públicos funcionen bien, se requiere que las empresas encargadas de prestarlos dispongan de suficientes recursos financieros que les permitan desarrollar el factor humano y adquirir equipos modernos y eficientes. El usuario está consciente de que para poder recibir un buen servicio es preciso pagar por él un precio justo. En Venezuela, donde no todos los servicios públicos son merecedores de elogios, por cierto, Avensa, que es una empresa privada de servicio público, ha logrado equiparse con los más modernos aviones y desarrollar un programa de mejoramiento de sus servicios de reservaciones computarizadas y de atención al público. Todo esto gracias a la sana y racional política de revisión periódica de tarifas puesta en práctica por el gobierno nacional. En lo que va de año, más de 1,5 millones de pasajeros de Avensa se han beneficiado del mejor servicio posibilitado por esa racionalización de las tarifas aéreas. Durante 25 años, el helicoide inconcluso ha sido un reproche a la falta de imaginación de los sucesivos gobiernos municipales que ha tenido Caracas. Ahora, la gobernación del Distrito Federal ha emprendido el rescate del helicoide para convertirlo en un centro cultural. La iniciativa y la coordinación son de la gobernación de Caracas, pero el esfuerzo es colectivo y cuenta con el aporte de una serie de otros organismos, como el Ministerio del Interior, el del Desarrollo Urbano, el INADI, la Gobernación de Miranda, la Policía Metropolitana. De manera que cuando sea inaugurado el helicoide rescatado, habrá sido un logro del Gobierno Nacional para la capital de Venezuela, Caracas. Todos tenemos una tendencia enteramente natural a no fijarnos en las cosas que funcionan bien. Por eso, dentro del complejo de servicios públicos que recibimos los venezolanos, muchos de los cuales dejan bastante que desear, nos fijamos relativamente poco en el servicio eléctrico, que es muy bueno. Si llega a fallarnos, desde luego, si hay un apagón, nos quejamos con mucha razón, pero el resto del tiempo perdemos de vista el inmenso esfuerzo humano y la enorme inversión de recursos necesarios para traernos a domicilio o a nuestro sitio de trabajo la forma de energía de apariencia milagrosa que es la electricidad. La electricidad invariablemente nos da más de lo que nos cuesta y puede costarnos menos todavía con solo no malbaratarla. A las mamás lindas desde el mundo de Chico. Aquí los sabios consejeros escribieron sus fórmulas y se creó el champú Chico, sedoso, perfumado, el champú Chico. Es suavecito. ¿Y la colonia? Sí, también la colonia Chico, con el delicado aroma para el bebé. Es suavecita. Todo con el amor de Chico. Cosméticos Chico para bebitos lindos, hechos con amor para su bebé. De Luis Mendoza y un servidor de ustedes, Antonio Adolfo Aray, para llevarles toda la información del tránsito desde muy temprano. Comenzamos ya a ver la situación del tránsito y podemos observar que en el día de hoy hay un muy fuerte smog por el centro de la ciudad. Está sumamente congestionado eso de smog. Uno mira eso con muchísimo dolor mientras ve da los partes de los boletines de tránsito, porque vemos cómo se va contaminando nuestra preciosísima ciudad. La autopista del Este está muy congestionada, a pesar de que el tránsito fluye con bastante normalidad aquí a nivel de la Plaza Venezuela. Vemos como la entrada a la Universidad Central de Venezuela está sumamente congestionada. Ustedes pueden entrar la cantidad de vehículos que hay entrando por la Plaza Venezuela. Y también podemos observar cómo a nivel del Paseo Colón hay un fuerte bloqueo debido a al embudo que se forma, porque fíjense ustedes, cuenten los canales que hay al nivel de la Plaza Venezuela. Fíjense que hay 3 vías. Las vías que bajan son 2 canales, la del puente de arriba son 3 canales, por el otro lado a su mano derecha son 4 canales. Así que imagínense la clase de embudo que se forma y por supuesto esto se refrena muchísimo al entrar a la Universidad Central de Venezuela. Antes de darle el pase al estudio, quiero sí recomendarles, por favor, que todas aquellas personas que no tengan su identificación en regla para poder entrar al recinto universitario, por favor no pasen por ahí, porque lo que ocasionan es que se refrene la marcha y se ocasiona un gran congestionamiento de vehículos a todo lo largo y ancho de la autopista que va desde Caricuao hacia la Plaza Venezuela. Y con esta información del tránsito, vamos a dar nuevamente el pase a nuestros estudios. ¡Adelante, estudios! Mi compañía arrancó con un solo hombre. Yo trabajé duro con el firme propósito de crecer.
Mi punto de apoyo fue el Banco Provincial. Financiamientos, cartas de crédito, pagarés. Junto con el Provincial, transformé mi pequeña industria en esta gran empresa. Sea cual sea su negocio, con semejante apoyo, usted sale adelante. Por eso mi banco es el Provincial. Banco Provincial, su punto de apoyo. Gracias por no fumar. Eso no lo dice el doctor Rubén Merenfeld, sino lo dice todo el mundo hoy día consciente. Gracias por no fumar, y por supuesto en boca de Rubén Merenfeld, presidente de la Sociedad Anticancerosa, tiene mucho más sentido porque fumar es dañino. Y vamos a, en el tiempo que nos queda del programa, a hablar de la prevención y la detección precoz del cáncer. ¿La prevención sería cuál? Prevención sería evitar que una enfermedad Los conceptos se presente. generales, ¿cuáles Correcto. serían? Sería que evitar que una enfermedad se presente. Cuando nosotros decimos gracias por no fumar o recomendamos a la gente no fumar, eso son medidas de prevención, porque con ello evitamos no solamente el cáncer pulmonar, sino evitamos otras enfermedades cardiovasculares, pulmonares de otra índole, el enfisema pulmonar, problemas gástricos, problemas hasta de la vejiga. Eso se llama prevención. A la detección precoz, en cambio, significa la búsqueda de la enfermedad del cáncer en su etapa inicial. Eso significa... Pero eso se le enseña hoy día a los médicos que salen del Vargas o de la Racetti, que de repente no han tenido contacto ni siquiera con un enfermo o con un muñeco, de ver cómo es, en qué parte de repente pueden detectar un cáncer. Bueno, en las clínicas médicas, clínicas quirúrgicas se enseña. No se enseña suficiente, y esa es una de las críticas que la Academia de Medicina, en todas las sociedades científicas se hace. Por eso es que ustedes leen en la prensa tantas conferencias y tantos congresos médicos que se realizan durante el transcurso del año. Eso tiene por finalidad formar, agregarle, complementarle al médico la información científica al día sobre los diferentes adelantos que hay, en este caso, en el caso de cáncer. Por ejemplo, en caso de diagnóstico de cáncer de cuello uterino, ya hablamos de la citología. En caso de la mama, el examen mama, que se debe hacer. El autoexamen del seno, la mujer se puede examinar ella misma, pero previamente el médico tiene que explicarle cómo hacerse ese examen. El estómago, por ejemplo, anteriormente, y ya lo he dicho en otras oportunidades, los cánceres, la gente que venía con cáncer del estómago venía en casos avanzados. Hoy en día, debido a la ¿Pero cuáles serían los síntomas, por ejemplo? Es que no tenemos que esperar síntomas. Pero habría que hacerse un examen. Digo, debiéramos hacernos un examen médico para el estómago, por ejemplo, cada 3-4 años. ¿En dónde puede la gente hacer eso y además que no le cueste una fortuna? Bueno, si la gente tiene sus medios económicos, eso no es problema, eso lo arreglan a su médico. Si la gente no tiene medios económicos, la Sociedad Anticancerosa, el Instituto Racetti, tantos otros hospitales disponen de equipos de gastroscopia, gastrocámara, de rayos X que permiten el examen del estómago en su interior. ¿Dónde está eso? Pero eso mira, Rubén, eso no es así, porque la gente viene y dice, ¿qué médico lo mandó? Y entonces dice, ay, doctor, es que usted sabe que yo por prevención. Entonces, ay, por prevención no hay sitio. No. Eso depende, bueno, eso habría que saber qué sitio se refiere y criticarlos. Pero la clínica de prevención del cáncer, por ejemplo, creo que acá aparecen en los folletos, en algunos folletos aparece la lista de las clínicas en Caracas, las clínicas del interior del país. En Por la Mar tienen un equipo ¿Y esas clínicas deben atender a cualquiera que se presente y decir yo quiero un examen? Deben, claro está, de acuerdo con el cupo, le hacen su cita, le hacen su historia y le hacen su examen. Y le digo que he tenido oportunidad de ver cómo se hace ese examen, yo mismo me lo he hecho. A ver, si la gente va a tiempo y no tarde, como suele ocurrir, sí. ¿Cuál podría ser el porcentaje de curación en vez de 45%? Vamos en este caso a tomar las estadísticas que dieron los japoneses en el Congreso de Cáncer. Si el cáncer del estómago prácticamente era incurable, en su etapa inicial de varios milímetros que se puede descubrir con el endoscopio, o con el estudio radiológico complementario, podemos alcanzar a curarlo en un 80%. De tal manera que las probabilidades de curación hoy en día son mucho más siendo más problemático. El seno, antes nosotros no curábamos ni una de cada 3 mujeres. Hoy en día se curan por lo menos
diría yo, un 65 al 70%, quizás hasta el 80% de las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer hoy en día tiene más conciencia sobre el problema. Ella misma se examina, ella va donde el médico, no importa que ella fastidie, lo importante es que ella sea examinada y que el médico, examinándola con las manos y con los métodos auxiliares, como son la mamografía, como son las serografías, entonces le permite... Es cierto que un método nuevo, hablo un minutico rápidamente, es lo que es la serografía. La serografía es un método, una variante de la mamografía que se hace con el método Xerox y que permite una imagen... mucho más exacta. Da una imagen estructural de los tejidos más clara. Rubén, y ya para concluir, para prevenir y para detectar el cáncer del cuello de la matriz de la mujer, ¿qué debe hacer toda mujer? Fundamentalmente examinarse con el médico, fundamentalmente. ¿Con qué frecuencia? Al principio, con cada año, pero si la encuentra bien, si su citología sale normal, no necesita hacerse examen cada 6 meses. Puede hacérselo cada año, puede hacérselo cada 2 años o hasta cada 3 años. Todo depende del nivel intelectual, cultural, del grado de higiénico y de la capacidad de la persona de saber cuál es su estado actual y de cumplir con estas consultas de acuerdo con la recomendación médica. Yo creo que con el caso de Rubén Merenfeld tenemos que dar las gracias porque en divulgación médica, que es la más delicada, porque es la que nos toca todo, lo primero es no hacer daño. Primum non nocere. Y Rubén Merenfeld lo lleva a cabo. Muchas gracias al doctor Merenfeld, quien es presidente de la Sociedad Anticancerosa y uno de los oncólogos más distinguidos de nuestro país. Y a ustedes que nos han seguido hasta ahora. Vamos ahora a ver unos mensajes y un paréntesis informativo y sigamos luego toda la mañana con Buenos Días Venezuela. Con Alma Roversi y Guillermo Dávila esta noche a las 7:30 después de El Derecho de Nacer. Venezuela está de fiesta con Venevisión. En 1981 hubo 70% menos apagones que en años anteriores en las zonas que reciben servicio eléctrico de Cadaspe. Eso se debe a obras concretas de inmensa envergadura realizadas por Cadaspe, las tercera y cuarta unidades de Planta Centro, el avance del complejo hidroeléctrico Oribante-Caparo, la construcción de 10 nuevas subestaciones que transforman la energía de gran voltaje en electricidad de servicio doméstico, 15 unidades de turbogás y obras de electrificación rural que llevaron el servicio a más de 195 pueblos y caseríos con 580.000 habitantes. Son hechos concretos que demuestran la voluntad firme de hacer las cosas que tiene Cadaspe, la empresa de energía eléctrica del Estado venezolano. Este año se cumplió el 20 aniversario de la primera colada de acero en el horno número 1 de Sidor, nuestra gran empresa nacional siderúrgica. Esa primera colada de acero en Sidor fue el inicio del aprovechamiento integral de los recursos de nuestra Guayana, el mineral de hierro del Cerro Bolívar, el potencial hidroeléctrico del río Caroní, el gran caudal de agua dulce y la navegabilidad del Orinoco, que hace de Ciudad Guayana un puerto de mar. Y esto para agregarles valor a esos recursos aquí en Venezuela y crear empleo con ellos aquí en Venezuela, en lugar de seguir exportando materias primas sin valor agregado. Hoy como ayer, Sidor sigue siendo uno de los pilares de la modernización de Venezuela. En el mundo financiero y comercial de hoy, Banco Latino proyecta Venezuela. asociado a grandes bancos de Europa y América Latina,
El Banco Latino cuenta con corresponsales en todo el mundo. El Banco Latino proyecta a Venezuela por el volumen de sus operaciones, la especialización de sus ejecutivos y más de 30 años de experiencia. Banco Latino proyecta